Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver contaminación ambiental como ya, ya mencionamos. Asimismo, vamos a ver también un poco de la potabilización del agua, ¿no? Entonces, cómo es que el agua se convierte en agua potable. Cuando hablamos agua potable, es agua que es apto para el consumo humano. Es agua que no va a generar daño o no va a generar enfermedades en el consumidor. Bien, entonces iniciamos con cuando hablamos de la contaminación ambiental. Este, Primero tenemos que tener claro qué cosa es el ambiente, ¿no? Entonces hay diferentes ambientes que vamos a ver, ¿no? Entonces dentro del ambiente vamos a referirnos a todo lo que nos rodea, ¿no? Todo lo que nos rodea es el ambiente. Entonces, vamos a ver en un punto determinado el ambiente va a estar constituido por sistemas naturales, ¿no? Todo lo natural, caso por ejemplo la presencia de las plantas, el aire. Los artificiales, aquellos que han sido construidos por el hombre, ¿no? Como el caso de las casas, los edificios, etcétera, los cuales están interrelacionados, hay una interrelación, ¿no? Y el ambiente, nosotros nos hemos pues abocado a alterarlos, a modificarlos. Entonces estos ambientes son modificables. Y justamente la alteración de estos ambientes naturales de las diferentes especies de animales o vegetales está causando pues el problema de la extinción. ¿Bien? Entonces también tener en cuenta que eso es el ecosistema, ¿no? Si bien es cierto, el ambiente es todo lo que nos rodea. El ecosistema es el conjunto de seres vivos, ¿no? Que están integrados ¿a dónde? A su ambiente, a su entorno. Entonces, cuando hablamos de ecosistema, nos referimos a esa integración, ¿no? De los seres vivos con el ambiente se encuentra en equilibrio. Entonces, eso es un sistema estable que vamos a ver que hay una interdependencia, ¿no? Entre los seres vivos y su entorno. Entonces aquí estamos viendo, ¿no? El ecosistema acuático, por ejemplo, ¿no? Entonces el ambiente acuático y los seres vivos que se encuentran. El ecosistema terrestre, ¿no? Entonces ahí vemos, caso de ecosistema terrestre igualmente, hay la presencia de los seres vivos que habitan en este ecosistema y su entorno, la interrelación con su entorno. Entonces eso es ecosistema. Entonces, dentro del ecosistema vamos a ver, o en todo caso, vamos a ver ahí factores, ¿no? Que intervienen. Vamos a ver hay factores bióticos y abióticos. Y dentro de los factores bióticos está relacionado con todos los seres vivos, ¿no? Y los abióticos son aquellos que no tienen vida. Entonces, de los bióticos están los vegetales, los animales, los microorganismos. Y los abióticos son pues el agua, ¿no? En todo caso, aquí vamos también la luz, la temperatura, el aire, las piedras, las rocas, el suelo, etcétera. Esos son los factores abióticos. Bien, entonces, estos factores abióticos determinan el espacio físico en donde habitan los factores bióticos, ese lugar donde van a destinar al lugar donde van a habitar los factores bióticos, como el caso, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Entonces, esto acondiciona, claro que sí, porque vamos a ver, dependiendo de esto, hay diferentes ambientes de temperatura, ¿no? Que vamos a ver, y dependiendo de eso también la presencia de los organismos vivos. Entonces, en un lugar frío no es lo mismo que vamos a encontrar dentro de los organismos vivos en un lugar caliente, ¿no? En las zonas tropicales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esos son los factores, ¿no? Que intervienen también dentro de los ambientes, los ecosistemas. Los ecosistemas pueden ser naturales o artificiales. ¿Qué significa eso, no? Aquellos naturales son que se han formado de manera natural, sin la intervención, o en todo caso existen de manera natural sin la intervención del hombre. Y los artificiales son los que se han generado pues por acción del hombre.
Entonces, por ejemplo, los arrecifes son ecosistemas naturales, arrecifes de corales, ¿no? Son ecosistemas naturales que se han formado naturalmente. Los pantanos de Villas, igualmente natural, se ha formado naturalmente. Y el artificial, por ejemplo, vamos a ver un acuario, es un ecosistema artificial porque ahí interviene, coloca los organismos, los peces, por ahí algunas plantas acuáticas, la arena, la piedra, etcétera. Igualmente los parques ecológicos, ¿no? Parques ecológicos o en todo caso los zoológicos también son ecosistemas artificiales. Entonces, los ecosistemas artificiales trata de imitar los ecosistemas naturales. Bien, aquí tenemos caso de la ciencia, ¿no? Que estudia, ¿no? Las relaciones entre los ambientes y los seres vivos. Eso es la ecología, ¿no? Entonces, estudia la relación entre el ambiente y los seres vivos. Es una ciencia, la ecología. Entonces, ahí vamos a ver que existe, pues, una relación, ¿no? Diferente tipo de relaciones entre el ambiente y los seres vivos. Entonces, vamos a ver aquí ya netamente relacionado el tema, ¿no? Que es la contaminación ambiental. Entonces, para eso muchas veces se escucha, ¿no? El término medio ambiente, ¿no? Entonces, muchas veces, sí, claro, no es tan bueno utilizar esa terminología en el medio ambiente, solamente ambiente, ¿no? Pero aquí vamos a aclarar también, ¿no? Entonces, acuérdense, el ambiente es el entorno, la naturaleza, el mundo exterior que rodea a quién, a los seres vivos y que determinan su existencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el ambiente es lo que acondiciona la existencia de los seres vivos. Entonces ahí vemos el tema de la temperatura, la humedad, la radiación solar, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ambiente para los microorganismos. Además de temperatura, humedad, radiación solar, hay la presencia de oxígeno y asimismo también de nutrientes. Entonces, entre el ambiente y los seres vivos hay una relación mutua. Aquí ahí vamos a ver, hay interacciones, ¿no? Hay interacción, que vamos, hay una mutua relación. Entonces, ¿el ambiente influye en los seres vivos? Claro que sí. Y también vamos a ver que los seres vivos también influyen en el ambiente, así como nosotros, ¿no? Por ejemplo, influimos en el ambiente, que el hombre más se ha abocado pues a alterar el ambiente, ¿no? Ha dominado y por lo tanto en la actualidad hemos alterado tantos ambientes, entonces con esa alteración que estamos haciendo, claro, estamos generando también un problema para nosotros mismos, ¿no? Entonces, la humanidad, claro, va rumbo a su extinción. ¿Por qué? Porque no entendemos todavía esa parte, ¿no? Qué importante es mantener el equilibrio, esa relación que hay entre el hombre y su ambiente. No tenemos pues esa conciencia, ¿no? Como el caso, por ejemplo, la minería ilegal, ¿no? Y la minería que hay en esa zona, ¿no? De la zona de Madre Dios, por la selva. ¿Qué es lo que está haciendo, no? Está alterando el ambiente, ¿no? Destruyendo el ambiente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, uno puede tener conciencia, pero hay muchas necesidades también que llevan a eso, ¿no? Claro, hay muchos factores. El impacto ambiental es un término que se aplica para qué? Justamente se aplica para referirse a la alteración que introduce la actividad humana, es el impacto ambiental. Entonces vemos, por ejemplo, la minería ilegal o la minería en general, no solamente ilegal, ¿no? La minería en general. ¿Tiene un impacto en su entorno? Claro que sí. La minería, ¿no? Es una de las economías que podemos considerar es una de las economías destructibles, ¿no? Aparte de ser pues una economía no, o en todo caso, economía no renovable es destructible, ¿no? Entonces tiene consecuencia, impacto tremendo en el entorno y asimismo también en los seres vivos, ¿ya? Entonces, en la Constitución Política del Perú, ¿no?
plantea que hay en capítulo 1, el título 1 dice de la persona y de la sociedad, cuando habla el capítulo 1 de derechos fundamentales de la persona. ¿Qué indica? Toda persona tiene derecho ¿a qué? A la paz, a la tranquilidad, disfruto del tiempo libre, al descanso, así mismo gozar un ambiente equilibrado. Acá está, miren, aquí, o sea, la Constitución Política del Perú nos ampara y realmente esto se respeta, no se respeta, pues. El gobierno, por ejemplo, al darle la autorización, ¿no? Por ejemplo, a las minerías o o en todo caso, hacerse pues la vista gorda, ¿no? De las diferentes actividades ilegales. Eh, hacer respetar este derecho de la persona, no. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, ¿no? Esto se pone para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Tenemos ese derecho, ¿ya? Entonces, la contaminación ambiental es una alteración o ruptura del equilibrio. Entonces, cuando ya rompemos ese equilibrio que hay entre los seres vivos en su entorno, o en todo caso el equilibrio que hay en el ecosistema, entonces ya hablamos de contaminación ambiental. Entonces, hay contaminación ambiental, de ambiente acuático, de suelos, aire. ¿Eso qué constituye? Pues un riesgo para la salud de los seres vivos, ¿no? Entonces la contaminación eso va a generar. Entonces fíjense ahí, vemos por ejemplo la liberación de qué? De aguas residuales, ¿no? Aguas contaminadas, por ejemplo, al mar o en todo caso a los ríos. Esos son cuerpos de agua. Aquí vemos, por ejemplo, la acumulación de residuos sólidos, ¿no? Eso va a generar contaminación de suelos, contaminación del aire, ¿no? Como producto de la descomposición se va a generar una diversidad de gases o sustancias tóxicas. Entonces, la contaminación ambiental, dijimos que genera, pues, va a tener impacto, un riesgo para la salud. En este caso hablamos en específico de las personas. Entonces, ¿de qué manera una persona se expone, ¿no? A los contaminantes? Por ejemplo, eh, la exposición va a ser directa a través del aire, ¿no? Entonces, en el aire van a estar contaminantes y esto puede ingresar a la persona, sí, a través de la piel y también por la respiración, ¿no? Entonces, la piel hay muchos contaminantes que no necesariamente uno tiene que inhalar o en todo caso ingerir por vía oral, que pasan por la piel, como el caso de plomo, ¿no? El plomo es un metal, ¿no? Que puede estar en forma volatilizada en el ambiente o en todo caso el mercurio, pero no necesitan uno que tiene que respirar e ingerir, sino pueden ingresar por la piel. Así como los pesticidas, ¿no? Los pesticidas están hechos ¿para qué? Para que el insecto puede ingresar por cualquier parte del cuerpo, no necesariamente por la vía oral. Entonces, y por lo tanto por la piel de la persona también ingresa. El otro es el agua, ¿no? El agua contaminada, que es también suelo, a través de suelo, caso, por ejemplo, suelos contaminados que pueden contaminar los cultivos. Y esto ya contamina por vía oral. Generalmente los alimentos se consumen por vía oral. Entonces, aquí es importante, ¿no? El control de contaminantes. Entonces, la contaminación ambiental, habíamos indicado que no solamente es como consecuencia de la actividad humana, ¿no? Una actividad humana inconsciente, ¿no? Si bien es cierto que puede ser consciente, pero yo pienso que somos inconscientes, ¿no? Pero también es como consecuencia de las actividades naturales, ¿no? Entonces, según la fuente, ahí tenemos contaminación natural y contaminación antropogénica generado por el hombre. Natural, por ejemplo, el tema de los volcanes, ¿no? Los volcanes generan pues una diversidad de gases tóxicos. Y dentro de ello, de los gases tóxicos que puede generar, fíjense, está, perdón, SO3, SO2, ¿no? Acuérdense esto, reaccionaba con el agua, esto generaban pues los ácidos, ¿no? Como el caso ácido sulfúrico que genera pues las lluvias ácidas. Y aquí estamos en el caso de la contaminación humana, el caso
el producto de la combustión de combustibles, ¿no? Por los automóviles. Principalmente aquí vamos a ver el CO2. El CO2 es coproducto de de la combustión incompleta. Y eso es lo que pasa en el Perú, ¿no? Caso motores antiguos, motores sin este mantenimiento, combustión incompleta. Recuerden que dijimos, ¿quién era más tóxico, no? Dentro del monóxido y dióxido de carbono, el monóxido es mucho más tóxico, ¿ya? Igualmente, en casos naturales hay que considerar que los animales, ¿no? Los animales también producen, pues, diferentes gases, como el caso de los rumiantes, acá, por ejemplo, los rumiantes es uno de los productores que produce per mayor cantidad de metano. Recuerden que el metano con qué está relacionado con el efecto invernadero, ¿ya? Al igual que el CO2. Eso es natural, porque ahí no está interviniendo el hombre, ¿no? Muy bien. Entonces, y también la industria que va a generar pues una diversidad de contaminantes, ¿no? Que va a liberar al ambiente, no solamente al aire, también a los suelos y al agua, ¿ya? Entonces, aquí ya vemos ya que puede haber contaminantes en movimiento, móviles y difusos, como el caso de los automóviles, los aviones, ¿no? Contaminan, se movilizan y contaminan pues en diferentes espacios, no están localizados en un solo lugar. En cambio, el volcán y los animales no se mueven tanto y por lo tanto más o menos son contaminantes fijos. Según la naturaleza del contaminante, vamos a ver hay contaminantes físicos, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, la bulla, el sonido, es una contaminación, claro que sí, es una contaminación sonora, ¿no? Y eso, claro, es también perjudicial. También hay casos de las imágenes, ¿no? Y contaminación física, que podemos ver también, por ejemplo, el tema de la publicidad, todo eso es contaminación. El calor, las radiaciones, las ondas electromagnéticas son contaminaciones físicas. Y químicas tenemos pues una diversidad, ¿no? Una diversidad. Y dentro de ello lo más saltante que estamos colocando es el plomo, que es producto, ¿no? En las fundiciones de metales, por ejemplo, liberan CO2 también plomo. Igualmente el, el monóxido también, ¿ya? Acuérdense en caso de la metalurgia y también en caso de las minerías también liberan el monóxido, el dióxido, el trióxido de azufre. Contaminación biológica. Aquí vemos ya la presencia de ciertos organismos que van a ser perjudiciales pues para el hombre y los animales y las plantas también. Y ahí hablamos, ¿no? De los biológicos, las bacterias, hongos, virus, parásitos. Bien. Y finalmente, la contaminación nuclear, ¿no? Entonces, ahí vemos los desechos radiactivos. Acuérdense que en la actualidad, buena parte de energía se produce, pues, la, principalmente es por la fisión nuclear. ¿Ya? Muy poco se utiliza la fusión nuclear, la fisión nuclear. Y eso genera, pues, desechos radiactivos, claro que sí. De acuerdo con la contaminación, naturaleza química, vemos aquí, hay dos tipos, ¿no? Contaminantes primarios y contaminantes secundarios. ¿Cuáles son los contaminantes primarios, no? Son aquellos compuestos químicos que son producto, ¿no? De una actividad. Se generan producto, por ejemplo, de la combustión. ¿Cuál sería el contaminante que se genera en la combustión? El CO2. Listo. Esto es un contaminante primario. Pero ¿qué pasa si este CO2 reacciona en el ambiente con el agua? Entonces, esto, por ejemplo, ¿qué va a generar? ¿No? Puede generar el ácido carbónico. Ya está. Y esto va a generar pues las lluvias ácidas o cambio de pH, ¿no? Entonces, en este caso ya es un derivado de un contaminante primario. Esto ya va a ser un contaminante secundario. Como el caso de los ácidos sulfúricos, el ácido nítrico, igualmente son contaminantes secundarios. Los primarios son los que se generan producto de la actividad humana o animal, o en todo caso actividad natural. ¿Ya? Entonces, caso contaminantes primarios también es de los compuestos orgánicos volátiles, los hidrocarburos.
¿ya? Y los secundarios ya son derivados de estos contaminantes, como estamos indicando el ácido sulfúrico, que es producto, ¿no?, de la reacción del el SO2, dióxido de azufre, se genera, por ejemplo, en las fundiciones, o la minería también genera, y esto reacciona con oxígeno, agua, va a generar ácido sulfúrico, responsable de las lluvias ácidas que va a generar pues, corrosión a los metales. Fuente de contaminación del aire. Actividad natural. Ya dijimos el caso de los volcanes. Contamina el aire, claro, libera pues una diversidad de gases, ¿no? Entonces, como el caso del dióxido de azufre. También aquí vamos a ver las descargas eléctricas. ¿Qué genera descargas eléctricas, no? En caso de hidrólisis, por ejemplo, o en todo caso generación de ozono, ¿no? Entonces, como consecuencia, los vapores de agua pueden ser hidrolizados, se genera oxígeno, con otro oxígeno reacciona, ¿no?, a esas temperaturas altísimas, genera ozono. Acuérdense que el ozono a nivel de la parte más baja, ¿no?, de la atmósfera, el ozono se considera como un contaminante, es perjudicial. La función importante que cubre es a nivel de la capa de ozono, ¿no? Ahí sí, pues, no es responsable de filtrar la radiación ultravioleta, ¿ya? Entonces, de esa manera se genera. Y actividad natural también hay, acuérdense, hay incendios forestales naturales, ¿no? Por ejemplo, cae un rayo, genera un incendio, ese natural. Y esto va a generar, pues, una gran cantidad también de gases, como el monóxido de CO2, que se va a generar como producto de la combustión de la madera, de los árboles. Actividad humana, vemos una diversidad, ¿no? Aquí en la foto creo que tenemos, ¿no?, la empresa minera de La Oroya. O sea, aquí vemos la actividad, ¿no?, de la combustión en los motores de los automóviles. Y aquí estamos viendo, ¿no?, el famoso la bomba atómica, ¿no? Es el caso de la fisión nuclear. Entonces, vamos a ver, las actividades mineras generan una diversidad de contaminantes. Aquí no estamos, por ejemplo, haciendo mención, aquí se está haciendo mención metales pesados, pero acuérdense, en la extracción del oro se utilizaba el cianuro, ¿no? Entonces, también esto es una sustancia química, ¿no?, que es producto, ¿no?, de el uso, ¿no?, en la minería, pero es como un contaminante. El tránsito, ya dijimos ahí, caso aparte, monóxido, dióxido, se producen óxidos de nitrógeno. Y vamos a ver el COP, que es más adelante, qué cosa es, ¿no? Y las explosiones nucleares liberan elementos radiactivos. La actividad natural, aquí estamos viendo que, claro, por ejemplo, la contaminación, con en este caso de metales, el hierro, ¿no? Contaminación. Aquí lo que se está viendo es hierro más 3. Entonces, hierro más 3 con el agua reacciona y va a formar, ¿no?, hidróxido de hierro, ¿ya? Y eso, claro, como el hidróxido de hierro no es tan soluble, y aparte ese color rojo, ¿no?, intenso, entonces ya sedimenta. La actividad natural también, en caso, por ejemplo, aquí vemos contaminación con residuos orgánicos, ¿no? Acuérdense que la, los residuos orgánicos también son contaminantes. ¿Por qué? Porque como producto de la descomposición que se va a generar CO2. ¿Qué más se puede generar? En condiciones anaerobias se va a generar metano. ¿Qué más se va a generar? Óxidos de nitrógeno. ¿Qué más se va a generar? Aquí también se generan, pues, por ejemplo, gases como sulfuro de hidrógeno. Se dan cuenta, es una diversidad de contaminantes. Aquí se van a generar también aminas biógenas, ¿ya? Por eso es importante, se dan cuenta, por ejemplo, la clasificación de residuos sólidos, ¿no? Eso que tenemos que manejarlo en casa, ¿no? En casa o en todo caso también en ambientes comunes. Es importante la clasificación. Entonces, ¿por qué? Por los residuos, por ejemplo, de los vegetales, ¿no?, de frutas,
verduras, son contaminantes. Entonces ahora existe, pues, ¿no? Hay estudio e investigación en donde se busca aprovechar en caso de la fruta, de los vegetales en general, aprovechar todo, ¿no? Eso es la economía circular, en donde con aprovechar, ¿no? Por ejemplo, muchos residuos de frutas o vegetales en general son ricos, muchos son ricos en bioactivos que hemos visto, ¿no? Los polifenoles, la antocianina, los carotenoides, etcétera. Y además son ricos en fibras. Entonces ahora hay investigaciones que se hacen. Justamente nosotros tenemos una línea de investigación en esa área, ¿no? Entonces con eso, ¿qué hacemos, no? Aparte, generamos mayor ganancia, se genera mayor ganancia y a la vez estamos reduciendo la contaminación con residuos orgánicos, ¿ya? Actividad humana, vemos aquí, por ejemplo, el tema de las aguas residuales, ¿no? Generamos una diversa cantidad de aguas residuales. ¿Qué son aguas residuales? ¿No? Es agua que son el residuo de agua que son producto de la actividad humana. Es agua residual. Entonces, por ejemplo, ese agua que proviene de la agricultura, ¿es agua residual? Claro que sí. Esto va a tener contaminantes, ¿no? Diferente tipo de contaminantes. Por ejemplo, agua residual de la agricultura, ¿qué contaminantes van a tener? Por ejemplo, pesticidas. ¿Qué más? Fertilizantes sintéticos. Esos residuos va a tener. Entonces, es por eso importante, fíjense, esa agua residual que generamos, que genera Lima, ¿a dónde va? A cuerpos de agua, generalmente son los océanos. ¿Realmente se hace tratamiento o no se hace tratamiento? Fíjense qué contaminación que estamos causando. La actividad humana, por ejemplo, aquí un ejemplo que podemos hacer es lo que ha pasado en Ventanilla, el derrame de petróleo. Es producto de la actividad humana, contaminación, ¿no? Una alteración tremenda, pues, al ecosistema en esa zona, ¿no? Entonces, eso es contaminación producto de actividad humana. Son derrames, ¿no? Derrames de petróleo. Entonces, la contaminación del agua, en específico, ¿cómo contaminamos, no? Caso del mar, en específico, vamos a ver. Aguas residuales, ¿proveniente de dónde? De las aguas de uso de agua a nivel doméstico, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, ahí esas aguas van a tener una diversidad de contaminantes físicos, químicos, biológicos, principalmente biológicos, ¿no? Y también químicos, vamos a ver, ¿no? Entonces, dentro de biológicos, una diversidad de bacterias, parásitos que pueden causar, pues, una diversidad de enfermedades. Igualmente a nivel industrial, ¿no? Las aguas residuales, asimismo, eh, van a tener contaminantes químicos, biológicos, físicos. Lo que habíamos hablado de la agricultura, ¿no? Igual, son aguas residuales. El caso del también otro tipo de industria, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, de derrame de petróleo que va a generar un impacto total. Por ejemplo, el derrame de petróleo se va a localizar en la capa del agua, porque va a alterar, ¿no? Ahí es el ambiente acuático, porque esa capa de agua, por ejemplo, no va a permitir difundir el oxígeno. Acuérdense, el oxígeno tiene que difundir el agua para disolverse. ¿Esencial para qué? Para los peces. Acuérdense, los peces respiran por las branquias. Filtran el oxígeno disuelto. Si no está disuelto, no lo filtran. Asimismo, impiden el paso de la luz. Entonces, hay organismos fotosintéticos en el mar. Entonces, acuérdense, hay cianobacterias, bacterias fotosintéticas. Recordemos que el oxígeno que hay en nuestro planeta, jóvenes, no solamente es producido por las plantas, algas. Buena parte es producida por las cianobacterias. ¿Y dónde se encuentran eso? En el mar. Y son los que le van a dar ese color verde azulado al mar, justamente por los pigmentos que tienen las bacterias clorofílicas. Entonces, vamos a ver aquí fuente de contaminación del suelo. Aquí hemos visto ya la contaminación del agua. ¿Dónde proviene? Contaminación del suelo, actividad natural. Ya el caso, por ejemplo, el tema de los cambios climáticos, ¿no? El tema de la sequía, etcétera.
También vamos a ver el tema de la lixiviación, ¿no? También la lixiviación consiste pues en la contaminación de la superficie, pero esto pueden pasar a las capas del subsuelo y esto puede contaminar también las aguas subterráneas, ¿ya? Entonces, la sequía de erosión es el caso la contaminación con los isótopos radiactivos que hay naturalmente, ¿no? Eso también. La actividad humana, la industria, que va a contaminar el suelo, claro que sí. Entonces, la minería contamina suelos, claro que sí, ¿ya? La agricultura, dijimos que contamina suelos. Los suelos agrícolas van a estar contaminados con pesticidas y fertilizantes sintéticos. Son contaminantes y eso va a causar alteración. ¿Por qué es importante, no? Control de pesticidas, porque causan alteración. Un ejemplo clásico, ¿qué alteración va a causar a nivel de suelos? En los suelos jóvenes hay bacterias llamadas los nitrificantes. ¿Qué significa? Son los que fijan nitrógeno molecular, ¿no? Este nitrógeno lo convierten en ¿qué? En nitrógeno asimilable para las plantas. Estos son los nitrificantes. Entonces, los pesticidas influyen negativamente en los nitrificantes, reducen poblaciones de nitrificantes y por lo tanto reducen la calidad agrícola de los suelos. Por eso es importante el control, ¿no? Pero aparte de eso, ¿no? El tema de la implicancia en la salud humana. Entonces, se ha determinado que muchos de los pesticidas son cancerígenos. Por ejemplo, el DDT es un pesticida, pues, que hace tiempo ha sido prohibido, pero en Perú se sigue utilizando. ¿Por qué? Porque no hay vigilancia, ¿ya? Contaminación del suelo, va a generar cambios. Ejemplo que les puse, ¿no? En el caso de los pesticidas, cambios, ¿no? La presencia, por ejemplo, de los microorganismos nitrificantes reducen y aumentan los desnitrificantes. ¿Y quiénes son los desnitrificantes jóvenes? Pues hacen proceso contrario. De acá lo llevan a nitrógeno molecular, gas, se libera al ambiente. Esos son los desnitrificantes, ¿ya? Entonces, los principales agentes de contaminación, que vemos que el caso de los residuos orgánicos, la industria, también el caso de las plaguicidas, también el caso del derrame de petróleo, ¿ya? Principalmente. Efecto, ahora vamos a ver efecto de los contaminantes, ¿ya? Bien, dióxido de azufre, ¿por qué es tan dañino el dióxido de azufre? Tan dañino porque en el ambiente se va a generar, pues, ácidos, ¿no? Como reacción con el oxígeno y agua, reaccionan y generan ácidos, como el caso ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte. Y estos son los que van a generar las lluvias ácidas. Al igual con el ácido nítrico, ¿ya? El ácido nítrico. Entonces, las lluvias ácidas que van a ser tan corrosivas, ¿no? Entonces, los óxidos de azufre generan la industria, principalmente la industria de metalurgia, ¿no? La fundición de metales, en todo caso las industrias donde hay tostacción, hemos visto el caso de las refinerías, ¿no? Refinerías de petróleo, acuérdense, refinería de petróleo, porque si bien es cierto, las refinerías de petróleo sirven para separar, ¿no? Los diferentes componentes dependiendo de su temperatura de ebullición, pero también tienen componentes azufrados. Entonces, con ese calentamiento se liberan también el CO2, ¿ya? 50% de origen natural. ¿Dónde? Origen natural, 50% son principalmente los volcanes, ¿ya? Los volcanes se generan. De origen humano, caso de combustión de carbón, fundición de metal, ya dijimos. La combustión de gasolina también genera, ¿ya? Entonces, buena parte. Entonces, generan lluvias ácidas. Es un irritante pulmonar. Si nosotros respiramos, inhalamos directamente el CO2, va a generar, pues, daño a nivel de los pulmones. Fíjense, a ciertas concentraciones puede ser letal.
Como el caso si hay 400 partes por millón, ¿qué significa, no? 400 partes millón es 400 miligramos. Vamos a ver en volumen, ¿no? Por cada litro de aire, ¿no? Y eso va a ser letal, ¿ya? Entonces, pero así nada más daña las vías respiratorias. ¿Y cómo daña las vías respiratorias? Entonces, inhalamos SO2 más el oxígeno, más el agua, fíjense, se va a generar ácidos en las vías respiratorias. Si dijimos que este ácido es altamente corrosivo, disuelve hasta metales, imagínense que va a hacer los tejidos, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener en cuenta eso, ¿no? Si hay de alguna manera exposición a estos gases, hay que protegerse. Por si acaso hay mecanismo de protección, ¿no? Entonces, la lluvia ácida, vamos a ver, es como consecuencia de la generación de ácidos fuertes, ¿no? ¿De dónde deriva eso? De óxido de azufre que se va a generar ácido sulfúrico. Aquí está, ¿no? Pero aparte también de los óxidos de nitrógeno que produce también el parque automotor, los óxidos de nitrógeno que reaccionan con el agua va a generar también ácido nítrico. Entonces, esto es lo que van a generar las lluvias ácidas, ¿no? Altamente corrosivas, ¿ya? Entonces, a nivel de la industria metalúrgica, horno de fundición, ¿no? Entonces consumen la hulla, la antracita, el carbón. Como producto de la combustión de carbón o los combustibles fósiles se va a generar de CO2. Entonces, fíjense, componente de la lluvia ácida, los pH son menores a 5.0. O sea, el agua cae con pH menor de esto. ¿Y esto que va a generar? Pues la corrosión de metales, ¿no? Entonces, la consecuencia, fíjense, va a generar la desertificación, muerte de organismos, como en este caso la acidificación de agua de los ríos, pues genera la muerte de los peces, daño a monumentos, hay una corrosión, ¿no? Y ahí se dañan los monumentos, ¿no? Igualmente daño a metales, ¿verdad? ¿Y cómo es que un metal, por ejemplo, por ahí se va corriendo, se va dañando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en esa zona lluvia, entonces probablemente esa lluvia es ácida, entonces va dañando los metales, ¿ya? Entonces, eso es la consecuencia, ¿no? Entonces, vamos a ver el caso de los efectos de los contaminantes. Aquí algo importante, el smog fotoquímico. Esa niebla blanca que cubre, ¿no? No sé si ustedes se habrán dado cuenta de la parte baja de Lima, ¿no? Esa niebla blanca es el smog fotoquímico. ¿Y de qué está constituido? Principalmente, ¿no? Son estos componentes, ¿no? Estos componentes que vamos a ver más adelante. Y dentro del smog fotoquímico participa en los óxidos de nitrógeno, aparte del CO2 que vamos a ver, ¿no? Óxido de nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa, no? La presencia de óxido de nitrógeno, el cobre, el oxígeno, la radiación ultravioleta cataliza la formación del ozono troposférico, troposfera, la zona baja, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a generar el smog, ¿no? Va a tener consecuencias ese ozono troposférico, dijimos que era, este, eh, que dañaba, pues, ¿no? En caso va a tener un impacto negativo, ¿no? Entonces, el smog fotoquímico es eso, ¿no? Formado por ozono troposférico, el nitrato de peroxiacilo, es el PAN, más conocido como el PAN, nitrato de peroxiacilo. El COP son compuestos orgánicos volátiles, ¿no? La diversidad de compuestos orgánicos volátiles. Dentro de ello también está clasificado el plomo, por ejemplo, ¿ya? Compuestos orgánicos volátiles, el PAN, el peroxinitrato de peroxiacilo. Genera lluvias ácidas y eso, claro, genera problemas, ¿no? Esquema simplificado del smog fotoquímico. Ahí está.
Entonces se libera aquí dióxido de nitrógeno, la radiación ultravioleta, fíjense. Caso de aquí dióxido de nitrógeno reacciona con el agua, se genera ácido nítrico. Por este lado, también la radiación ultravioleta cataliza, fíjense, formación de óxido nítrico. Luego, óxido atómico. Este óxido atómico con el dióxido de nitrógeno, fíjense, reaccionan y también la presencia de hidrocarburos generan los PAN, nitrato de peroxiacil. Por el otro lado se generan aldehídos, fíjense los formaldehídos. Por aquí este oxígeno que se ha generado, llamado oxígeno naciente, reacciona con oxígeno molecular, forma el ozono. Eso es el mecanismo que podemos ver, cómo se forma el smog fotoquímico. Entonces destaquemos la participación de óxidos de nitrógeno en el smog fotoquímico, mecanismo de producción del ozono, por si acaso, ¿no? La parte de los PAN, ¿no? Nitrato de peroxiacil. ¿Ya? Entonces ahí se ven las reacciones. Aquí vemos también la química diurna, es decir, qué ocurre durante el día y qué pasa durante la noche. Entonces vemos ahí, ¿no? Durante el día hay presencia de la radiación ultravioleta. Entonces tiene lugar a través de radicales. Mira, fíjense, radicales o H, radicales también HO2 radical, ¿no? Y eso va a catalizar la formación de ácidos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el ácido nitroso. Aquí se genera otro radical, ¿no? Pero también se genera CO2. Vamos, ácido nitroso va a generar óxido nítrico. Este es el óxido nítrico, ¿ya? Durante el día, entonces catalizado por la radiación ultravioleta. Durante la noche, el proceso lo inicia el ozono. Entonces, fíjense, el ozono inicia y pentóxido de nitrógeno, de dinitrógeno. Podemos ver que se genera, ¿no? Entonces, ¿qué efectos va a tener en la salud? El óxido nítrico actúa de manera similar, reduciendo el transporte. ¿Manera similar a quién? Al CO2 o monóxido, ¿no? En específico monóxido. Reduciendo el transporte de oxígeno por la hemoglobina. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico se acopla o en todo caso se une a la hemoglobina, al hierro de la hemoglobina, y por lo tanto no va a tener la capacidad de transporte de oxígeno. El dióxido de nitrógeno es más tóxica a concentraciones altas, fíjense que puede provocar edema pulmonar. Y a la vez ese edema pulmonar puede causar la muerte. Estamos viendo, ¿no? Las consecuencias, los efectos que pueden tener los óxidos de nitrógeno. 90% de los contaminantes de origen natural que resulta de qué? De la degradación anaeróbica cuando hablamos del monóxido de carbono, ¿no? Entonces, también el producto tiene origen natural que resulta de la degradación anaeróbica de qué? De metano. Ese producto de la degradación microbiana anaeróbica se genera el monóxido, ¿ya? Entonces, vamos a ver que buena parte de generación monóxido es natural, 90%, el 10%, pero lo genera el hombre, ¿no? Entonces, fíjense, el monóxido, ¿qué es lo que pasa, no? El monóxido se une al hierro y bloquea, ¿no? La unión de hierro al oxígeno. Entonces, eso se genera, pues, el metahemoglobina, ¿no? No tiene capacidad de transporte de oxígeno. Y, claro, la persona muere por asfixia. El monóxido tiene 320 veces de afinidad que el oxígeno. Por eso lo bloquea. O sea, hay este bloqueo competitivo, ¿no? Para que sea, para que pueda ganarle, ¿no? En la unión al hierro tiene que tener mayor afinidad. Entonces, genera carboximoglobina, ¿no? Y esto, el organismo, claro, va a dar lugar a este problema de transporte de oxígeno. ¿Ya? Entonces, estamos viendo ahí
Claro que puede provocar muerte, sí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ha habido casos, ¿no? Por ejemplo, una persona se ha quedado con motor encendido del auto y con las ventanas cerradas, ¿no? Entonces, al día siguiente se dan cuenta que está muerto, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Entonces, principalmente ahí lo que le ha matado es el monóxido, no tanto el CO2, ¿no? Que producto de la combustión, claro, se estaba generando y estaba ingresando al auto, dentro del auto, y ahí se acumula el monóxido. Y esto, claro, va a generar asfixia en la persona. Primero que genera, pues, sueño, ¿no? La persona se duerme y luego eso puede provocar la muerte. Es así, ¿no? Cuando nosotros viajamos también en el transporte urbano, entonces muchas veces en el carro las personas se duermen, ¿no? No es porque se sienten cansados, o sea, hay una intoxicación, eso es intoxicación con monóxido, principalmente con monóxido, que genera sueño, como consecuencia de que hay una reducción de transporte de oxígeno. Entonces, aquí vemos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono no es tan letal como el caso del monóxido, ¿no? Entonces, fuentes naturales son la respiración. Nosotros respiramos, son organismos aerobios, necesitamos oxígeno, inhalamos oxígeno, pero liberamos CO2. También descomposición de materia orgánica. Fermentación de materia orgánica, jóvenes, genera CO2. Por eso les decía, ¿no? ¿Por qué son la materia orgánica? Porque son contaminantes, residuos orgánicos, contaminantes, porque va a generar CO2 como producto de su descomposición. Otros gases del efecto invernadero, aparte de CO2, los hidrofluorocarburos, los perfluorocarburos, ¿no? Hexafluoruro de azufre, el trifluoruro de nitrógeno, otros gases que están implicados también con el efecto invernadero. Pero el CO2, recuerden que está relacionado con el efecto invernadero, ¿no? Son producto de la combustión, ¿no? Buena parte, ¿no? Fuentes naturales, dijimos respiración, decomposición, materia orgánica, pero fuentes artificial o actividad humana es la combustión, ¿no? Principalmente de derivados de petróleo. Muy bien, entonces aquí ya vemos el efecto invernadero, ¿no? ¿En qué consiste el efecto invernadero? Tenemos tiempo todavía. El efecto invernadero es el aumento de la temperatura, ¿no? A nivel de la Tierra, ¿no? Y vemos el aumento como consecuencia de qué? De la retención de la radiación infrarroja del sol. Acuérdense, la radiación infrarroja es lo que da calor. Entonces es retenido, es absorbido por cierta sustancia. Dentro de ellos el CO2. Pero habíamos dicho que no solamente el CO2, ¿no? El agua. El agua también en vapor absorbe calor, retiene calor. También dijimos metano, el óxido de nitrógeno, clorofluorocarbonos y también el ozono, fíjense. O sea, no solamente el CO2 está implicado en el efecto invernadero, ¿ya? Entonces retiene y ya no dejan escapar el calor proveniente del sol. Normalmente, ¿qué debería pasar? Llega el calor, fíjense, entra, pero sale, ¿no? Es retenido. Como consecuencia de eso, aumento de temperatura. Eso es el efecto invernadero, ¿no? Entonces, eso que va a generar calentamiento global, cambios de temperatura. El deshielo de qué? De la nieve, de las nevadas, ¿no? Por el calentamiento. Cambios también en cuanto al desarrollo de las diferentes plantas, alteraciones de ecosistema, etcétera. Entonces, como le decía, que en la actualidad no somos conscientes de eso, ¿no? El hombre, si bien es cierto, sabe, pero pareciera que no es consciente. Sigue haciendo actividades para aumentar el calentamiento global. Se está haciendo investigación para poder reducir eso, muy poco, ¿no? Hay inventos que realizan calentamiento generan el efecto invernadero.
que liberan todas esas sustancias que están relacionadas con el efecto invernadero. Entonces, hay países que tienen política para reducir el calentamiento global, muy poco, ¿no? Imagínense los países industrializados, cómo tendrían que hacer, ¿no? Bien, entonces, consecuencia del calentamiento global es esto, pues, ¿no? La desertificación. Entonces, los climas extremos, ¿no? En una zona no hay lluvia, en otras son lluvias torrenciales. El deshielo, ¿no? El deshielo que estamos viendo acá es un ejemplo clásico. Fíjense cómo aquí había hielo y aquí ya no hay. Asimismo, también, en caso, ¿no? Las lluvias, aparte de eso, también alteraciones en volumen del agua del mar, etcétera, ¿ya? El aumento del nivel de los océanos como consecuencia de los deshielos. Entonces, ahora vamos a ver el clorofluorcarbonos, eso habrán escuchado, los famosos freones, ¿no? Entonces, los clorofluorcarbonos ahí vamos a encontrar en los aerosoles, ¿no? En los aerosoles son los vehículos, ¿no? De propulsión, ¿no? De los contenidos de los aerosoles. Hay una diversidad, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, el triclorofluorometano. Este es triclorofluorometano. Son gases, ¿no? Diclorofluorometano. Clorofluorometano. Estos, ¿qué es lo que hacen? Si bien cierto, se genera, ¿no? Se genera en esta zona que estamos, pero ¿qué pasa? Van subiendo, ¿no? Hasta llegar a la capa de ozono. En la capa de ozono, jóvenes, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir esta reacción, ¿ya? ¿Ya? Entonces, triclorofluorcarbono, por ejemplo, acá tenemos triclorofluorocarbonos, el freón 11. Entonces, con la radiación ultravioleta en la capa de ozono se va a generar un radical fluorocarbono y además va a generar radical de cloro libre. Ahí está. Este cloro libre, este radical, esto es lo que va a reaccionar con ¿quién? Con el ozono. Aquí va a generar un óxido cloro radical, óxido cloro, más oxígeno. Entonces, cuando pasó con el oxígeno, esto se ha convertido en oxígeno, ya no tiene la capacidad de bloquear la radiación ultravioleta, retener la radiación ultravioleta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este radical? Aquí estamos viendo, ya con este radical, vemos cómo el ozono, ¿no? El ozono, cómo retiene la radiación ultravioleta? ¿Cómo absorbe esa energía? Entonces, el ozono absorbe energía, fíjense, y al absorber energía se desdobla en oxígeno y oxígeno naciente. Claro que este oxígeno naciente se encuentra con otro oxígeno naciente y esto se va a convertir en oxígeno. Entonces eso no tiene un impacto negativo. Pero ¿qué va a pasar? Este óxido cloro, radical óxido cloro que se ha generado, va a reaccionar con el oxígeno naciente. ¿Qué va a generar? Va a generar oxígeno y va a generar radical de cloro. Ese, acuérdense, acá va a regresar. Fíjense que una sola molécula que puede generar pues, una destrucción masiva de la capa de ozono. ¿Ya? Bien. Consecuencia de la destrucción de capa de ozono, cáncer a la piel, los famosos melanomas, ¿no? Las manchas en la piel también es como consecuencia, ¿no? La radiación ultravioleta. Hay dos tipos de radiación ultravioleta, el UVA, UVB. El UVB es el más letal, tiene mayor capacidad de penetración. Las cegueras, ¿no? Cataratas en los ojos, el impacto, ¿no? De la destrucción del plancton marino, por ejemplo, que es dentro de la cadena alimentaria, es la base, ¿no? Del inicio de la cadena alimentaria, el plancton marino. Asimismo, ¿no? El efecto también en, en las plantas, ¿no? Porque va a alterar los procesos metabólicos de las plantas. Y eso va a generar también extinción de muchas especies. Efecto de contaminantes, ahí tienen un resumen, ¿no? Caso dióxido de azufre, procedencia y efecto, ¿no? Digamos, todo tipo de combustible genera
la combustión, todo tipo de combustible, excepto la madera, tostación de minerales, acuerden, en la minería, genera pues las lluvias ácidas, daño a las vías respiratorias, ¿ya? Los hidrocarburos principalmente generan el smog fotoquímico, pero los hidrocarburos también generan problemas. Hay muchos hidrocarburos que están relacionados, por ejemplo, con cáncer, algún tipo de cáncer. También dentro de los contaminantes hay que considerar detergentes, porque es importante, ¿no? También tener conciencia del uso de detergentes. Fíjense, va a causar eutrofización, porque detergentes tienen, pues, buena parte, tienen fósforo o polifosfatos, ¿no? Entonces, acuérdense, el fósforo sirve de nutriente a las algas. Eso sumado, por ejemplo, con fuente de nitrógeno, va a generar desarrollo de algas, va a generar la eutrofización. Y vemos aquí el caso de pesticida, de dónde proviene y qué daño va a causar, ¿no? Hasta hay muchos pesticidas que están relacionados con daño al ADN y como consecuencia pueden generar cáncer. Entonces, aquí tenemos detergentes, dijimos la eutrofización natural, es la eutrofización natural, claro, liberación de fósforo, la solubilización por los microorganismos, porque el fósforo en la naturaleza, ¿cómo se encuentra, jóvenes? En sales insolubles. Entonces, los microorganismos para poder aprovechar, ¿qué hacen? Lo solubilizan. Tienen mecanismos de solubilización y liberan así y eso favorece el desarrollo, por ejemplo, de las algas. Pero la eutrofización antropogénica, como el caso, la eliminación de residuos de detergentes, fíjense qué es lo que va a generar la eutrofización. ¿Qué consecuencias va a tener como hemos visto el derrame de petróleo en agua? ¿Qué consecuencias tiene? Por ejemplo, va a bloquear el paso de la luz. ¿Qué más? También va a bloquear la difusión del oxígeno. Y eso va a generar, pues, reducción de oxígeno disuelto. Eso va a generar como consecuencia muerte de peces. ¿Bien? Entonces, esa consecuencia va a tener. Acuérdense en la eutrofización, pregunta de examen, ¿no? La eutrofización, ¿qué componentes químicos tiene? ¿No? Fuente, caso podemos conocer los fosfatos, ¿no? El fósforo y también nitratos. Acuérdense que las algas necesitan como fuente de nitrógeno, utilizan nitratos y fosfatos. Entonces los fertilizantes justamente utilizan, ¿no? En la agricultura fosfato también. Es como fuente de fósforo. Acuérdense el fósforo esencial para el desarrollo de las células, ¿no? ¿Por qué? Porque el fósforo forma parte del fosfolípidos. Acuérdense, los fosfolípidos están en la membrana celular, pero aparte de eso, el fósforo también está, por ejemplo, forma parte del ATP, adenosín trifosfato. El fósforo forma parte de los nucleótidos, del ADN. Fíjense en la esencial, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver una forma de medir la contaminación por materia orgánica de las aguas jóvenes es evaluando la demanda bioquímica de oxígeno. Esa es la demanda bioquímica de oxígeno. ¿En qué consiste, no? Aquí es medir el oxígeno utilizado. ¿El oxígeno utilizado para qué? Para poder degradar la materia orgánica por los microorganismos. Esa es la demanda bioquímica de oxígeno. Entonces, si hay materia orgánica en el ambiente marino, hay microorganismos, ¿no? ¿Qué hacen? Aprovechan, ¿no? Pero aprovechan por respiración aeróbica. Necesitan oxígeno. ¿Y de dónde utilizan el oxígeno? El oxígeno disuelto. Eso también reduce el oxígeno para los peces, ¿ya? Compuestos orgánicos tóxicos hay aldehídos, como el formaldehído, que es irritante potencial, es cancerígeno. Hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿no? Son cancerígenos, por ejemplo, los benzopirenos, ¿no? Aquí estamos viendo que se genera, por ejemplo, cuando se hace tratamiento de altas temperaturas de cocción de alimentos cárnicos. El benceno, que se utiliza como solvente, muchos se utiliza en laboratorio, ¿no? Como solvente, pero es materia prima para el estirenofenol, para obtener fenoles, se sabe que es cáncer. Pero algo paradójico, ¿no? Acuérdense que hemos visto los polifenoles que eran, ¿no?
un derivado de benceno, pero eran antioxidantes. En este caso, el benceno tiene un efecto contrario, oxidante, ¿no? Por eso son cancerígenos. Muy bien, para finalizar, vamos a ver la potabilización del agua. Entonces, potabilización del agua denomina así el tratamiento de aguas naturales para dedicarles al consumo humano. Entonces, el agua potable es agua apto para el consumo humano. Es agua que no va a causar daño al consumidor, ¿ya? Eso es la potabilización del agua. Entonces, hay etapas de potabilización. Igualmente hay una ley, ¿no? La Constitución Política del Perú, ley de reforma constitucional, reconoce el derecho al acceso al agua como derecho constitucional, lo cual no se cumple, pues jóvenes, tampoco se cumple. ¿Por qué? Porque hay mucha población peruana no tiene acceso a agua potable. ¿Se dan cuenta? Pero ahí está, pues, ¿no? La Constitución, hay leyes, pero son leyes muertas, ¿no? Entonces, aquí también vemos ese vacío. Entonces aquí tenemos proceso de potabilización del agua. Ustedes saben, verán, hay plantas de potabilización de agua. Aquí en Lima, la que está la Terjea, ¿no? ¿De dónde se toma agua? Río Rima. Agua contaminada. Fíjense, esa agua contaminada se convierte en agua apto para consumo humano. Entonces, primero, represamiento, ¿qué cosa es? La captura del agua, el almacenamiento del agua. Pues para eso hay represas, ¿no? Luego viene el cribado. ¿El cribado en qué consiste? Utilizar una malla para poder tamizar o retener pues las partículas presentes en el agua, partículas de gran tamaño. Luego viene la sedimentación. Sedimentación es pasarlo a otro pozo en donde se deja en reposo el agua para que toda la partícula que está como tierra, arena, que está, pueda sedimentar. Y luego se pasa la parte sobrenadante, se va a pasar pues a otro pozo, ¿no? El caso es la precloración, adición de primera dosis de productos clorados. Eso un poco para reducir la carga microbiana. Luego viene el embalsamiento, almacenamiento de agua preclorada. Luego viene la adición de coagulante. ¿Para qué sirve la adición de coagulante? Como el sulfato de aluminio, ¿ya? Sulfato de aluminio. Otro también como coagulantes se utilizan también como óxido de calcio, por si acaso. ¿Para qué sirve eso? Para poder sedimentar la materia orgánica soluble. Acuérdense que ha habido sedimentación, ¿no? Pero aquí partículas en suspensión. Materia orgánica, por ejemplo, contaminado con azúcar, sacarosa, eso está disuelto. ¿Cómo separamos aquí con adición de coagulante? O proteínas disueltas, ¿cómo separamos con adición de coagulante? Entonces, se coagula, luego o coagulación, o también llamado floculación, luego se sedimenta, fíjense aquí, se decanta, se filtra, ¿no? Decantación se pasa a otro pozo en donde se deja en reposo, claro, lo que ha floculado, se ha aglomerado, la materia orgánica disuelta, va a sedimentar. Se decanta. ¿Decantar en qué consiste? Lo que está pues en la parte de arriba se va pasando a otro ambiente. Y se filtra, ¿no? De pasada se va utilizando ya filtro. Luego, una vez que el agua ya, claro, fíjense, aquí el agua está turbia, fíjense, río Chillón, río Rímac, en temporada de lluvia es turbia, ¿no? Entonces, aquí ya se puede ver el agua ya más clara, ¿no? Con el filtro más todavía se clarifica. Y luego se aplica pues cloro, lejía o en todo caso también se utiliza yodo, eso para poder desinfectar, ¿ya? Eso para ya eliminar la carga microbiana, posibles patógenos que estarían presentes y también los alteradores, reducir los alteradores. Almacenamiento de agua potable y ya pasa a la distribución, ¿ya? Eso es el proceso de potabilización del agua. Acuérdense, ¿no? En química, los floculantes, los desinfectantes, ¿no? ¿Cuál es la función del floculante?
Y esos son los límites máximos. Fíjense el control que se hace al agua. Entonces, controles que se hacen. Bacterias coliformes totales. Coliformes son aquellas bacterias que provienen pues del intestino de los animales y del hombre. ¿Se permite la presencia? No se permite. Fíjense, dice, límite permisible. No debe haber, pues, nada. Escherichia coli igual también es una bacteria presente en un tubo digestivo, en el colon de los animales y de los humanos, que no debe estar, pues. Bacterias coliformes termotolerantes, lo mismo no debe estar. Las bacterias heterotróficas son bacterias que están en el ambiente, se permite una cantidad, ¿ya? Entonces debe pasar los controles. ¿Para qué? Para que puedan pasar la distribución. Igualmente en cuanto a la presencia de ciertos sales. En ciertos sales hay un máximo que debe tener. Lamentablemente, en el caso de nosotros, la ley es mucho más permisible. Por eso ustedes pueden ver que hay sedimentación, ¿no? En los utensilios, ¿no? Cuando sometemos a ebullición, entonces ahí se puede ver claramente en los utensilios, ¿no? En el caso de la tetera o las ollas, vemos pues la sedimentación de sales. Porque hay sal, fíjense aquí. No, aquí no dice pues debe ser cero, ¿no? Hay una cantidad máxima. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a pasar a desarrollo ya de los ejercicios. Bien, entonces vamos a iniciar con el ejercicio 1. Dice, se denomina ecosistema el ambiente en el cual los diversos organismos llevan a cabo su normal desarrollo. Es una localización física en el tiempo, en el espacio, que incluye condiciones favorables para que los organismos coexistan. Así es. Con respecto a los ecosistemas, seleccione el valor de verdad o falso de las siguientes proposiciones. Protozoarios. Protozoarios son organismos unicelulares, ¿ya? Bacterias, organismos procariotas, hongos, organismos eucariotas, hay unicelulares, multicelulares, insectos ya más, son organismos ya más, más complejos, son compuestos bióticos, así es, estamos hablando de organismos. Entonces, estos son componentes bióticos, ¿no? De los ecosistemas. ¿Verdadero? Claro que sí. Los tsunamis, corriente del Niño y los automóviles son componentes bióticos. No tienen vida, ¿no? Son parte del ecosistema. Así es. Igualmente, es verdadero. Las playas y la selva amazónica son ejemplos de ecosistemas naturales. Así es. La selva amazónica, ¿no? En donde no hay intervención humana. Igualmente en las playas se han formado así naturalmente. Son ecosistemas naturales. ¿Ya? Entonces, en este caso serían, las tres serían verdaderas. Muy bien. Entonces, pasamos al ejercicio 2. No dice cuando un avión en vuelo elimina gases de combustión. Acuérdense, era contaminación en movimiento, ¿no? Igualmente, un automóvil arroja aceite de vehículo, tan contaminación de estado en movimiento. Entonces el avión contamina ¿qué? El aire, ¿no? El automóvil al arrojar aceite que está contaminando la tierra, ¿no? El suelo. Un barco arroja desechos biológicos de la pesca que está contaminando. ¿Dónde se encuentra el barco? No, el agua, pues, ¿no? Contamina el agua. Entonces podemos decir que contaminan respectivamente. El avión va a contaminar el aire, ¿ya? Entonces contamina aire. ¿Cómo? El automóvil contamina la tierra o el suelo, ¿no? Tierra, en este caso, está como tierra. Y el barco contamina agua. Listo. Esa es la combinación, ¿no? El aire, tierra y el agua. Entonces, esto sería la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Ejercicio 3. Ejercicio 3. Dice el Perú es un país netamente agrícola. Es un país agrícola. Por lo que utiliza mucho abono sintético.
No hablamos de abono sintético, jóvenes, nos estamos refiriendo a los fertilizantes, ¿no? Fertilizantes sintéticos como la urea, ¿no? Urea. Esta reacciona con el agua liberando amoníaco y anhidrido carbónico, ¿ya? De modo enzimático. O sea, es que caso cuando las enzimas trabajan, entonces se libera amoníaco en anhidrido carbónico. Y amonio y bicarbonato si la hidrólisis es no enzimática. O sea, amonio se libera amonio a bicarbonato cuando la hidrólisis no es enzimática. En caso, la hidrólisis puede ser física, ¿no? En caso, la radiación solar, presencia de agua, ¿no? Luego el amonio se convierte en nitrato. Este proceso, lo que le decía, se conoce, se denomina nitrificación. Y así las plantas aprovechan todo el nitrógeno. Acuérdense, las plantas utilizan nitrógeno como nitrato. Y nosotros, ¿cómo que usamos nitrato? No necesitamos fuente de nitrógeno también, ¿no? Entonces, ¿tenemos capacidad de usar el nitrógeno de nitratos? No, jóvenes. Pero también hay nitrógeno que es aprovechado a partir de sales de amonio. ¿Nosotros tenemos capacidad de usar nitrógeno de sales de amonio? Tampoco. ¿Quiénes tienen esa capacidad? Por ejemplo, acá, las bacterias. Bacterias sí lo hacen. Acá, plantas. ¿Y el hombre, jóvenes? ¿De dónde obtiene nitrógeno? Aminoácidos. ¿Ya? Aminoácidos. O sea, no tenemos capacidad de usar nitrato como fuente de nitrógeno, tampoco sales de amonio. Bien, entonces fíjense, el caso de la urea, como producto de la hidrólisis, ¿no? Enzimática, dice, se genera amoníaco, pero esto en el ambiente se va a generar sales de amonio, ¿no? Amoníaco más CO2. Pero en otro caso que no es enzimático, se va a generar igualmente amonio. Pero aquí interviene la presencia de los microorganismos, los nitrificantes de lo que les hablaba, ¿no? Esto va a generar nitratos. Listo. Todo ese proceso, fíjense, ¿no? No es tan sencillo. Ahí estamos viendo que la importancia de la química, si bien cierto es química, ya, donde participan los microorganismos, pero es química, ¿ya? Bien, ¿qué nos dice? Al respecto, indique el valor de verdad cada uno de los, o falsedad de los siguientes enunciados. El dióxido de carbono o el anhídrido carbónico es un contaminante primario que genera el calentamiento global. Ya eso sabemos, dijimos, ¿no? Por ejemplo, producto de respiración. Eliminamos CO2, es un contaminante primario. Pero si este anhídrido carbónico reacciona con agua y se forma ácido carbónico, ya ese ácido carbónico es contaminante secundario. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener la primera, sería este verdadero, ¿no? La primera es verdadera. ¿Ya? Muy bien. En la nitrificación se forma óxido de nitrógeno generando smog fotoquímico. No, ¿qué dijimos en la nitrificación? Se generan nitratos. Nitratos, dijimos que es, ahí en forma de nitratos se encuentra nitrógeno asimilable para las plantas y también las algas, por si acaso. ¿Ya? Las plantas y las algas. Pero también en la nitrificación, claro, puede darse caso que se pueden generar, ¿ya? Durante la nitrificación, óxidos de nitrógeno, ¿ya?
óxido de nitrógeno que se generan. ¿Puede darse caso? Sí. ¿Ya? Eso para tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, pero se generan en cantidades bajas, ¿ya? Cantidades pequeñas. Entonces, en este caso sería, claro, no descartamos, es verdadero. Bien. Eh, la tercera que nos dice, cuando el nitrato se convierte en nitrógeno, ocurre una oxidación, ¿ya? Cuando el nitrato se convierte en nitrógeno, entonces acuérdense, aquí tenemos nitrato, ¿no? Nitrato. Listo. Y aquí está nitrógeno, ¿ya? Entonces nitrógeno, nosotros cuando habla nitrógeno molecular es N2, ¿no? Nitrógeno molecular. Entonces aquí el nitrógeno, que es molecular, es estado de oxidación cero. Entonces hay que ver aquí el nitrógeno con qué estado de oxidación está. Oxígeno, acuérdense que está con -2. -2 por 3, -6. ¿Cuánto debe tener el nitrógeno para que el, el signo global sea negativo? -1. +5. Listo. De +5 ha pasado a 0. ¿Qué estamos viendo acá? Es reducción. ¿Ya? Es reducción, no es oxidación. ¿Ya? Entonces, ocurre reducción. ¿Ya? Hay reducción. Entonces, esto sería falso. ¿Ya? Eso sería falso. Entonces, ahí tendríamos verdadero, verdadero, falso. ¿Ya? Muy bien. Ejercicio 4. Ejercicio 4. Bien. Entonces, ejercicio 4 tenemos, dice lo siguiente, ¿no? Al precipitarse la denominada lluvia ácida, disminuye el pH del medio ambiente del terreno, ¿no? O sea, pH de suelo, pH del agua, ¿no? Los ríos, lagos, mares. Este cambio en el pH es generado por la presencia de contaminantes primarios, gaseosos, emanados por las mineras presentes en el país y que reaccionan con el agua presente en el aire. Listo, ¿no? ¿Cuáles son los contaminantes primarios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los componentes, los ácidos que generan lluvia ácida? En primer lugar, jóvenes, el ácido sulfúrico, ¿no? Son ácidos fuertes. ¿Qué más? El ácido nítrico. Los dos, ¿ya? Principalmente los dos son los componentes. Esto ya son contaminantes secundarios. ¿Cuáles son los contaminantes primarios? Primero es el SO2. Está también los óxidos de nitrógeno, ¿ya? Estos son los contaminantes primarios, ¿ya? Estos son primarios y secundarios. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Establezca la correspondencia correcta sustancia-efecto al año. Bien. El SO2, ¿no? El dióxido de azufre, ¿con qué está relacionado? Puede estar relacionado con lluvia ácida, ¿no? Puede estar relacionado con lluvia ácida. Pero directamente la lluvia ácida va a estar relacionado con estos componentes, ¿no? Con estos componentes. Entonces, la lluvia ácida, vamos a ver acá, puede estar el ácido nítrico, ¿ya? Ácido nítrico. Pero aquí nos hace ver, nos habla de contaminante secundario. Este es primario, también primario. Pero lo único que queda para esta relación es el ácido nítrico. Entonces, acá vamos a relacionar con contaminantes secundarios. Listo. El efecto invernadero ya sabemos, ¿no? El, el CO2, principalmente el efecto invernadero, ¿ya? El CO2. El SO2
la lluvia ácida, pues, ¿no? Porque es el contaminante, es el generador de la lluvia ácida. Ya está. ¿Qué más? Lo que nos falta, claro, óxido de nitrógeno está relacionado con smog fotoquímico, acuérdense, y también la lluvia ácida, porque va a dar origen aquí al este, ácido nítrico. Entonces, aquí sería C, aquí sería D, aquí sería B, A. CDBA, ¿no? CDBA. Muy bien. Ejercicio 5. Ejercicio 5. La huella de carbono en el Perú mide las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Ya? La huella de carbono y se mide las emisiones de gases del efecto invernadero procedente de la actividad humana. Esa es la huella de carbono. Entonces, según los datos del gráfico, marque verdadero o falso cada uno de los siguientes enunciados. ¿Qué nos dice en el gráfico, no? Nos dice 160 gramos de CO2 por 250 gramos de servicio. ¿Qué significa, no? Que por 250 gramos de servicio genera 160 gramos de CO2. Entonces, 250 gramos genera 160 gramos de CO2. Entonces, hay que llevarlo a porcentaje. Entonces, ¿cómo le llamamos porcentaje? Entonces, 100 gramos, ¿cuánto es, no? ¿Cuánto genera? Entonces, con eso podemos decir el porcentaje, ¿ya? Entonces, si eso hacemos el cálculo, jóvenes, nos va a salir, ¿no? 64%, ¿ya? Entonces, 64%. ¿Qué significa? 100 gramos de servicio genera 64 gramos de CO2, ¿ya? Entonces, 100 gramos, ¿no? de servicio genera 64 gramos de CO2. Listo. ¿Para qué es importante esto? ¿No? Nos dice lo siguiente, ¿no? La primera nos dice, si se tiene 160 gramos de CO2 por servicio, el cual es 64% del total. Ya hemos calculado eso. ¿Es correcto? Claro, esto es verdadero. ¿Ya? ¿Qué más? Por cada 1000 toneladas de servicio se elimina 6,4 por 10 al cuadrado kilogramos de CO2. Entonces, 1000 toneladas. 1000 toneladas de servicio. Entonces, 1000 toneladas, si es 64% jóvenes, 1000 toneladas, sería pues 640 toneladas de qué? De CO2. Listo. Aquí, claro, me pone para confundirme, ¿no? No me da así tan sencillo. Dice 6 por 4 por 10. Y justamente es eso, ¿no? Esto puedo desdoblar a 6,4 por 10 al cuadrado toneladas. ¿Es lo mismo aquí? Claro que sí, jóvenes. Esto es lo mismo decir 640 toneladas de CO2. Perdón, es 6 por 10 kilogramos, ¿no? Bueno, hablamos de kilos, ¿no? ¿Ya? Entonces, perdón, esto debe ser en toneladas, ¿ya? Cambiamos por si acaso. Este es tonelada, no es kilos, ¿ya? Es toneladas. Entonces, esto es toneladas. De kilos hay que convertirlo, ¿no? Listo. Entonces, si es así, claro, este es verdadero. ¿Ya? Si es así, este es verdadero. Muy bien. La tercera que nos dice la cantidad de átomos de carbono por 1000 toneladas. En 1000 toneladas, ¿cuánto de CO2 hay, jóvenes? Hay 640 toneladas de CO2. ¿Ya? CO2. Listo.
Dice elimina 1.05 por 10 a la 26 átomos de carbono. 26 átomos de carbono. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a verificar acá, ¿ya? Me parece que esto era para corregir, ¿no? Vamos a ver cómo sale, ¿ya? Entonces, vamos a empezar de acá, ¿ya? Entonces, lo que nos están pidiendo, número átomos de carbono. Entonces, número átomos de carbono, ¿no? Carbono, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto hay? 640 toneladas, ¿no? 640 toneladas. Pero yo sé que una tonelada, joven, ¿cuántos kilos es? 1000 kilos, ¿no? 1000 kilos. Pero también yo sé que 1 kilogramo es 1000 gramos. Listo, 1000 gramos. ¿Ya? Y a la vez sabemos que en gramos, ¿no? Cuando hablamos gramos del CO2, en 44 gramos de CO2, ¿cuántos gramos de carbono hay? 12 gramos. Y esto, jóvenes, acuérdense, multiplicamos por el número de Avogadro, ¿no? 6 por 10 a la 23. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes 1000 gramos, ¿no? 1000 gramos. Ustedes hacen el cálculo, entonces nos va a salir en total 1.047 por 10 a la 32 átomos de carbono, ¿no? Esa es la cantidad que hay en 1000 toneladas, ¿no? De servicio, ¿ya? Entonces ahí nos solamente ponemos 10 por 10 a la 26, nada más. Entonces, corregimos acá, ¿ya? De 26, 32, ¿ya? Corregimos. Bien, entonces, en ese caso, ¿ya? En ese caso sería pues verdadero, ¿ya? Haciendo esa corrección, esa alternativa, ¿ya? Entonces, tres verdaderos, ¿no? Tres verdaderos, esto sería la A. Bien, vamos a ver ejercicio 6. Ejercicio 6. Bien, dentro de ejercicio 6 nos plantea lo siguiente, ¿no? Como consecuencia de la actividad agrícola, se emplean insecticidas para plantaciones, contaminando así el suelo. Se contamina el suelo, dijimos, ¿no? En caso de pesticidas, principalmente. Pero jóvenes, con insecticidas no solamente se contamina el suelo, sino también se contamina agua y también aire, por si acaso. ¿Por qué? Buena parte de los pesticidas son volátiles también. Y por eso dijimos que puede, se volatiliza y pueda penetrar, por ejemplo, a las personas por la piel, ¿ya? O sea, ¿qué características tienen pesticidas? Volátiles. Aparte de eso, tienen pues, buena parte son lipofílicos. Por eso pueden pasar por la piel directamente, ¿ya? Entonces, claro, directamente en la zona de aplicación van a contaminar el suelo, pero estos pesticidas van a ser arrastrados por aguas y estos van a llegar a cuerpos de agua, como el caso de océanos, ¿no? Entonces, estudios que hacemos, por ejemplo, en el caso se ha hecho identificación de los sedimentos marinos, se ha encontrado pues pesticidas en sedimentos marinos. ¿Y de dónde viene eso? Pues, ¿no? De la agricultura arrastrado por agua llega al mar pues a través de los ríos. ¿Ya? Si se utilizan estos dos insecticidas, ahí estamos viendo la cipermetrina, ¿no? Y justamente ya ustedes saben identificar, ¿no? Aquí si yo les digo cuál es el grupo funcional que le va a dar la toxicidad a la cipermetrina,
Y a la vez yo les puedo preguntar cuál es el sustituyente que le va a dar estabilidad. Ya ustedes pueden responder, ¿no? La toxicidad le va a dar el grupo nitrilo, acuérdense, jóvenes, ¿no? Ese es el grupo nitrilo. Ahí está, pues, el grupo nitrilo. Y la estabilidad, ¿quién le va a dar? Los sustituyentes, los halógenos, acuérdense, ¿no? Esto le va a dar estabilidad. Ya está. ¿Qué nos dice acá? ¿No? Caso de, en realidad, la cipermetrina es un piretroide, ¿no? Entonces, en caso de piretroides se ve una estructura química, aquí lo que vemos, ¿no? Y, y el paratión es un derivado de benceno, ¿no? El paratión. Entonces tenemos el piretroide. Ya en piretroides se denominan así un grupo de compuestos químicos que tienen pues esta estructura base. ¿Ya? ¿Qué nos dice al respecto, jóvenes? Al respecto, dice, según la información indica el valor de verdad cada uno de los siguientes enunciados. Los piretroides tienen dos grupos carbonilo y un grupo ciano. Los piretroides, un grupo carbonilo y un grupo ciano. A ver. Según esto, ¿no? Si me ponen piretroide, grupo ciano no encuentro acá, ¿no? Según esta figura, ¿no? No lo encuentro el grupo ciano. Pero ¿qué más me dice? Dos grupos carbonilo, ¿no? Entonces, grupos carbonilo, puede ser, por ejemplo, este es un grupo carbonilo, pero que forma parte del aldehído. Pero aquí más que nada se ve este grupo carbonilo. Este es el grupo carbonilo. Ahí podemos decir que hay grupo carbonilo, pero no hay grupo ciano. En ese caso, aquí esto va a ser falso, ¿no? Este es falso. No vemos grupo ciano. El paratión tiene en su estructura un componente aromático. Claro, aquí está, pues este es un componente aromático, dijimos, un derivado de benceno. Ahí está, paratión. Paratión es un órgano fosforado. ¿Por qué? Aquí están, fíjense, el fósforo, por eso es órgano fosforado. ¿Ya está? Eso sí es verdadero, ¿no? Tiene un componente aromático. La cipermetrina es un compuesto oxigenado y el paratión es uno fosforado. Así es, ¿no? La cipermetrina es un compuesto oxigenado porque pues hay oxígeno. Ahí está oxígeno. Y acá podemos decir fosforado porque tiene fósforo. Listo. ¿Ya? Entonces, esto también sería verdadero. ¿Ya? Entonces, falso, verdadero, verdadero. ¿Ya? Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Ejercicio 7, que nos dice el efecto invernadero es producido por gases que vienen incrementando la temperatura de la Tierra desde la revolución industrial en siglo XVIII. Se continúa emitiendo esto, ¿sí? Cada vez es mucho mayor, ¿no? En vez de reducirse, está aumentando, ¿no? Estos gases que generan, pues, el efecto invernadero. Por eso se dice, pues, la humanidad va, pues, en un camino sin retorno. Así es, ¿no? Hacia la destrucción. Bien. Emisiones en la figura nos dicen las emisiones de gas invernadero en el tiempo. Entonces, podemos ver. Entonces, acuérdense, jóvenes, esta parte, este tipo de examen también viene en el examen de admisión, ¿no? Para poder analizar gráficos, ¿no? Entonces, aquí nos está viendo por este lado, fíjense, millones de toneladas de CO2. Entonces, podemos ver aquí el carbón, el gráfico llega hasta este punto, ¿no? El carbón genera más o menos, aquí si lo consideramos como 15 millones, ¿no? Entonces, 15 millones de toneladas, se puede considerar como 15 millones de toneladas, ¿no? ¿Ya? Pero es más, por este lado puedo hacer análisis. Fíjense, ¿a partir de qué año ocurre esto? Según este gráfico, recién se inicia en 1850.
Y el carbón, o sea, ha ascendido la generación de, ¿qué? De CO2. Fíjense, está en ascenso. ¿Ya? En los últimos años, en 2019, claro, en mayor medida. El petróleo, igualmente, ¿no? Pero podemos ver el petróleo aparece por acá. Igual, produce pues mayor cantidad de, a comparación del carbón, genera mayor cantidad de CO2. El gas, igualmente, ¿no? El gas, emisiones de gas, ¿no? Vemos ha aumentado igual, ¿no? Caso el cemento, otro, fíjense que podemos ver el caso de producción de cemento en ¿no? Produce mayor cantidad, ¿no? Y otras industrias están acá, ¿no? O sea, es una combinación. Entonces ahí podemos ver cómo ha habido un crecimiento y podemos ver picos, ¿no? O sea, en un tiempo corto ha habido pues un crecimiento rápido, ¿no? De emisión del CO2, gran cantidad de CO2, ¿ya? Entonces, ¿qué nos pide al respecto? Al respecto a la información mostrada, determina el valor de verdad y falsedad respecto a los siguientes enunciados. Los gases de CO2 tienen la capacidad de absorber la radiación infrarroja. Eso dijimos, ¿no? Con ello, incrementar la temperatura de la Tierra. Así es. Entonces, acuérdense, el Sol emite una diversidad de radiaciones, ¿no? Radiación ultravioleta. Eso genera daño. No, eso no genera calor, nada, ¿no? Pero lo que genera calor es el infrarrojo, ¿no? Radiación infrarroja, lo cual la longitud de onda son mucho más largas. En cambio, la radiación ultravioleta, la longitud de onda son mucho más cortas y por eso tienen poder de penetración mayor, ¿ya? Entonces, esto es verdadero. Durante el siglo XX, ¿no? Siglo XX, los gases invernadero incrementaron drásticamente su concentración en la atmósfera terrestre. Entonces, siglo XX, acuérdense, caso de 1900 a 2000, ¿no? Siglo XX. Y podemos ver incremento drástico, ¿no? No estamos viendo así, ¿no? Incremento no es, la gráfica no es así, sino es un crecimiento drástico. Y es verdadero, claro que sí, jóvenes, ¿ya? Las industrias de carbón y petróleo son aquellas que incrementan considerablemente la cantidad de gas invernadero en la atmósfera. Industria de carbón y petróleo. Podemos ver acá, ¿no? Sí, podemos ver el gran crecimiento, ¿no? Industria de petróleo y carbón. Pues igualmente es, no, es verdadero, ¿ya? Bien. Ejercicio 8 para finalizar. Ejercicio 8. Con eso ya terminamos. Bien. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio 8? Está relacionado con la potabilización del agua, ¿no? Para la potabilización de las aguas de un río, lo primero que se necesita construir una represa. Claro, esa es la primera, ¿no? La represa de Arequipa, como Aguada Blanca, Bamputañi, Chalhuanca, dique de los españoles, Fraile, El Pañe, Los Leones, almacenan un total de 404,01 hectómetros cúbicos de agua, ¿ya? Hectómetros cúbicos de agua, ¿ya? O hectómetros cúbicos, ¿ya? Con respecto a la lectura, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, ¿no? ¿Qué nos dice? Entre todas las represas se almacenan 4,04 por 10 a la 44 los picómetros cúbicos, ¿no? Picómetros cúbicos, ¿ya? Acuérdense cuando me dice hectómetros cúbicos, ¿no? Entonces, aquí se lo está llevando a picos, ¿no? Es este,
es un número pequeñísimo, ¿no? Por eso es aquí lo que podemos ver que este número aumenta, ¿no? Es 40.4 por 10 a la 48, a la 44, ¿no? Picómetros cúbicos. En el caso de hecto es de 100, ¿no? 100 metros cúbicos. Bien, entonces, así, claro, acuérdense, esto es un tamaño mucho menor, ¿no? Entonces, ¿de aquí partimos, no? Acuérdense, mili, ¿no? Mili representamos con m. Ese mili es 10 a la menos 3, ¿ya? Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Y vamos bajando así sucesivamente, ¿no? Caso sí tiene una relación, ¿no? Cuando hablamos de hecto es 404.01. Hecto lo mismo, es decir, por 10, ¿no? Ya, cuadrado, metros cúbicos, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Ese va a ser el valor, ¿no? Cuando llevamos a picos, ¿ya? Para que puedan revisar, ¿ya? Entonces, eso sería verdadero. En el proceso de potabilización, para la clarificación coagulación, se puede utilizar alumbre o sulfato cúprico, principalmente el alumbre. Alumbre, ¿qué cosa es, jóvenes? El sulfato de aluminio. Principalmente se utiliza el alumbre, ¿no? Pero también se puede utilizar en combinación con sulfato de cobre. Ahí sí, ¿no? Pero mayormente se utiliza sulfato de aluminio. Entonces, ¿se puede mezclar? Sí, ¿ya? Entonces, ahí sería verdadero. Al último paso, al agregar cloro, se le denomina desinfección. Es sencillo, ¿no? ¿Y para qué se utiliza? Para eliminar la carga microbiana, los microorganismos patógenos y reducir, pues, los microorganismos alteradores que no son patógenos, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad. Entonces, aquí se agrega, jóvenes, una cantidad de cloro necesario. ¿Para qué? No solamente para que pueda desinfectar el agua en la zona de almacenamiento, sino que pueda desinfectar también las tuberías, ¿no? Las tuberías igualmente para que desinfecta. Por eso el agua que viene, hay veces uno siente a cloro, ¿no? Es el cloro residual. Entonces aquí para finalizar, jóvenes, el agua de caño, ¿no? La pregunta es, ¿puedo tomar? Claro que sí, o sea, es agua, agua potable es agua bebible, puedes tomar, no te va a causar problema. Pero alguien me decía, pero ¿cómo es posible se va a tomar agua de caño? ¿Por qué no puede tomar? Porque es agua apto para el consumo humano. No, no se puede tomar porque puede causar problemas, porque se tiene que hacer hervir. Se debe tomar agua hervida. Claro, eso será lo ideal, pero si no tienes agua hervida, puedes tomar. Entonces ahí viene, pues, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Tomas agua hervida? Tus utensilios lavas con agua hervida, no lavas con agua hervida. Las verduras, hortalizas, frutas lavas con agua hervida, tampoco, agua de caña. Entonces, por eso, ¿no? No te va a causar daño, no te va a causar problema. El problema que te puede generar daño, causar problemas es cuando el caño, ¿no? La salida del agua de repente está contaminado. Pero, como le dije, para poder garantizar la desinfección de toda la tubería hasta que llegue al consumidor, para eso se agrega cloro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto sería verdadero, los tres jóvenes, y la alternativa sería la correcta. Bien. Muy bien, jóvenes, entonces, de los ejercicios propuestos, esos serían las alternativas para que puedan verificar, ¿no? 1B, 2B, 3B, 4B, 5C. Bien, jóvenes. No sé si hay alguna sugerencia, algún
¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, ya estamos finalizando. Y la próxima semana es la última clase, ¿no? Y la próxima semana es netamente repaso, ¿no? De los temas que se han desarrollado. Entonces, no deben faltar, por si acaso, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Nos quedamos aquí. Tengan un buen fin de semana. Entonces, hasta la próxima semana. Buenas tardes, jóvenes.